Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rosario Ferretiros y yo soy la responsable de la asignatura de estructura de datos, que es la materia que vamos a realizar el día de hoy. ¿Cuál es el temario a platicar? Bueno, vamos a ver lo que son las estructuras fundamentales, filas y colas, recursión y listas. El objetivo general de la asignatura es diseñar estructuras lógicas de datos con los cimientos básicos para su implementación en diferentes sistemas, permitiendo la manipulación y almacenamiento de información de forma eficiente. Vamos a hacer un pequeño repaso de los tipos de datos para que nos quede más claro las estructuras y la asignación de valores y no tengamos ningún conflicto. Para empezar, si nuestra materia es estructura de datos, lo primero que tenemos que tener bien claro que es un dato. Dice, información en bruto, sin ningún significado. Dado un enunciado, evento o acción, los datos permiten representar sus actores o participantes. Analizándolos, se podrá obtener resultados deseados. Analicemos el sitio. El estudiante Juan Paz, de edad 23 años, tiene un promedio de 8.3 en sus calificaciones. ¿Cuáles son los datos que podemos tomar? Nombre, Juan Paz, que es un conjunto de caracteres. El tipo de dato, edad, 23, es un entero. Porque nunca decimos, tengo 23.5 años, ¿no? O 29.7. Entonces, siempre lo manejamos la edad en enteros. Promedio, 8.3. Ahí sí utilizamos los decimales. Entonces, en los datos informáticos se le conoce como números reales o flotantes. ¿Cómo se representan los datos? Los seres humanos usamos lenguaje natural o símbolos. Por ejemplo, para representar números usamos el sistema decimal y para representar palabras usamos el abecedario. La computadora usa conjuntos de unos y ceros. El dato más pequeño en el computador es 1 o 0, que es un bit. El bit puede ser ceros y unos, y en conjunto o el lenguaje es el lenguaje binario. Un conjunto de 8 bits es igual a un byte. Los datos se clasifican en tipos. Ejemplo, edad, año de nacimiento, número de muestra. Todos tienen dominio numérico. Nombre, dirección, número de cédula, caen en el dominio de información tipo texto. Las operaciones permitidas para dicho dominio son, fíjense bien, cuando tenemos números enteros, ¿cuál es el conjunto de valores que puedo almacenar en un número entero? Negativos y positivos, pero sin decimal. Es decir, sí me permite los números negativos, pero siempre y cuando sean enteros. ¿Qué operaciones puedo realizar? Puedo sumar, restar, dividir, multiplicar. ¿Y qué operaciones puedo hacer? Sumar, restar, dividir y multiplicar. Los números lógicos son los que me van a dar o que me van a almacenar verdadero o falso, 1 o 0. ¿Cuáles son las operaciones que puedo realizar? AND, OR o NOT. Y con el tipo de datos de caracteres, ahí puedo almacenar letras, números especiales, que juntos forman una cadena. ¿Cuáles son los números especiales? ¿O cuáles serían algunos números que se almacenan en caracteres?
Por ejemplo, el número de cédula se representa, se representa con números. Sin embargo, el número de cédula no se utiliza para realizar la edad, no, perdón, el número en el domicilio guardando el número de casa, ¿no? Nunca vamos a hacer una operación con el número de casa. Entonces, esos datos que necesitan o que se representan con números, que sin embargo no vamos a hacer operaciones, son los que se guardan en caracteres. Si vamos a realizar alguna operación con esos números, entonces, y si son enteros, los guardamos obviamente en los enteros. Declaración de variables en C. Una declaración de variables en C incluye tipo de dato y nombre de la variable o identificador. Ejemplo, int A y B y float C. ¿Qué significa? Que mi variable, tengo una variable A y tengo una variable B, que en ambas se van a estar almacenando enteros. Y tengo una tercera variable que vamos a reconocer con la letra C, y ahí se van a guardar flotantes. Acuérdense que los flotantes son los reales, son los que números que almacenan número decimal. ¿Para qué se declaran variables? Especifica cuánta memoria debe reservarse y cómo se van a interpretar dichos datos. F es igual a A más B. Es una suma de enteros que al final se convierte en un número real. Aquí está la gráfica de cómo se almacenaría o cómo se representaría el almacenamiento de estas variables. Estructuras fundamentales. ¿Qué es una estructura de datos? Una estructura de datos es una forma de organizar un conjunto de datos elementales con el objetivo de facilitar su manipulación. Un dato elemental es la mínima información que se tiene en un programa. Ejemplo de datos elementales serían int, float, char, son los caracteres. Lo que se pretende con las estructuras de datos es facilitar un esquema lógico para manipular los datos en función del problema que haya que tratar y el algoritmo para resolverlo. En algunos casos, la dificultad para resolver un problema radica en escoger la estructura de datos adecuada y en general, la elección del algoritmo y de las estructuras de datos que manipularán estarán muy relacionadas. Por ejemplo, dentro de los tipos de datos, ¿cuáles serían los datos simples? Tenemos estándar. Dentro de los datos simples estándar está el entero, el real, el carácter y el lógico. El lógico se le declara como booleano. Y dentro de los datos simples, definido por el programador no estandarizados, el subrango y el enumerativo. Y dentro de los datos estructurados, estáticos, tenemos los arrays. Es un conjunto de vectores, bueno, ya lo vamos a ver. Los registros, los ficheros, los conjuntos, las cadenas. Y los dinámicos son las listas, que tenemos filas y colas, listas enlazadas, árboles, grafos. Y bueno, esto nos lleva a, ¿qué es una regla? Es un conjunto de elementos finito, ordenado y homogéneo. ¿Qué significa finito? Que tiene un número final, o bueno, un número que determine, no final, perdón, un número que determine el tamaño que va a adquirir el arreglo. Ordenado y homogéneo, es decir, si es un arreglo de enteros, voy a almacenar puros enteros. Yo no podría estar almacenando caracteres
o almacenar números y luego decimales, no. Por eso es homogéneo. Si es un arreglo de caracteres, solamente se van a almacenar caracteres. Si es un arreglo de enteros, únicamente serán los enteros. Por eso dice, todos sus elementos son del mismo tipo. Un arreglo estático se declara, por ejemplo, y tenemos 100. Es decir, un arreglo de enteros con 100 número de elementos. El tipo de los números de elementos, el identificador y el número de elementos, que sería la dimensión. ¿Cómo lo voy a identificar? Es bien importante que los arreglos va por los elementos de acuerdo a la posición. En computación, siempre la primera posición se le reconoce o se le asigna el número 0. Entonces, si mi arreglo es de 100 elementos, entonces va a ser del 0 al 99. Cada elemento del arreglo tiene un índice. En C, siempre el índice más pequeño es 0, que sería mi límite inferior. El límite superior es 1 menos la dimensión. En este caso tenemos 100, entonces nos quedaría 99. Si el arreglo tiene 100 elementos, el índice más alto es 99. ¿Qué se pueden hacer? Así. Tipo de dato, conjunto de valores y operaciones definidas solo para esos valores. No basta con la declaración para ser tratado como un tipo de dato. Faltan las operaciones para actuar sobre él. Acuérdense que un dato por sí solo es una información en bruto que no me da absolutamente nada. ¿Qué es lo que lo convierte en información valiosa o en un dato valioso? La forma en que lo declaro, pero también la operación que hago o cómo trato ese dato. Faltan las operaciones para actuar sobre él. Consulta un elemento. Consulta el contenido de los elementos 4 y 5 de A. Suponiendo o en contexto que A es el arreglo. Entonces, esta sería mi línea de código que mostraría en pantalla elemento que está en la posición 4 y que está en la posición 5 de mi arreglo, lo que tenga almacenado ahí. ¿Cómo voy a modificar un elemento? Por ejemplo, voy a decir que al arreglo de A, en la posición 3 le asigno 2, más en un valor en el elemento 3 de A. Y aquí voy a poner un contador para que recorra mi arreglo desde la posición 0 hasta menor a 100. ¿Por qué menor? Acuérdense que mi índice superior es de 99 y se va a ir sumando. Es decir, primero va a ubicar la posición 0, luego la posición 1, luego la posición 2, luego en la posición 3. ¿Sí? La representación interna. ¿Cuántos bytes ocupa un tipo de dato o variable? En C lo indica el operador sizeof. Ejemplo, int A, es decir, declaro un entero, una variable A como entero, y aquí le doy el comando para indicar el tamaño o cuántos bytes ocupa. Si un computador internamente no almacena la dirección de todos los elementos del arreglo, solo almacena la dirección del primer elemento, el resto lo calcula así. Ahí está. Tenemos nuestro arreglo lista. Acuérdense, nos vamos a ir con el contador, es decir, las posiciones que se van a ir recorriendo, comenzando en 0 y de acuerdo al tamaño, con el operador sizeof. Reserva de memoria dinámica. La declaración de una variable
siempre reserva memoria. Aunque la variable no se use, ya se reservó memoria para ella estática. Es decir, si yo declaro una variable, aunque yo no la utilice en mi programa, va a ocupar memoria porque ya la estoy declarando. Aunque no se use, se le reserva memoria. Si deseamos reservar memoria, pero no en la declaración, sino a voluntad dentro del programa, la reserva sería dinámica. Entonces se usan punteros y las funciones de librería. Es decir, pueden decir, no quiero asignarle un tamaño de memoria al principio donde declaro mis variables. Lo que quiero es que conforme se vaya almacenando información, se vaya generando un espacio de memoria. Entonces sí se puede hacer y eso se le reconoce o se le conoce como memoria dinámica. En pocas palabras, es decir, voy reservando lo que se va a ocupar. Por ejemplo, aquí tenemos un entero donde no se reserva nada. Tengo que declarar mi variable siempre, siempre. No puedo trabajar con una variable que no haya estado declarada. Hacen así, les va a marcar error. A no apunta a otra variable, tiene memoria propia solo para él. Entonces, ahí se va a ir alimentando o se va a ir generando el almacenamiento cuando la utilice. ¿Cuáles son los arreglos dinámicos? En ocasiones deseamos usar arreglos donde no hayamos predefinido cuántos elementos máximos tendrá. Queremos usar arreglos dinámicos. Esto sobre todo cuando desconocemos el número de elementos que va a guardar mi matriz o mi arreglo. Cuando yo desconozco el número de elementos, voy a utilizar los arreglos dinámicos. Se declara el arreglo potencial int arreglo, es decir, donde voy a generar un arreglo. Dentro del programa se pide memoria cuando se necesite. Arreglo, por ejemplo, aquí está malloc y el size of de entero a 20. Para indicar el nuevo tamaño se puede usar una constante o una variable o cualquier expresión. Al pedir memoria dinámicamente, se debe liberar dentro del programa. En C se libera usando la función free. Es decir, lo que hayamos reservado lo tenemos que liberar al final de que estamos usando la memoria. Entonces, aquí está cuando se libera una variable. ¿Cuáles serían los arreglos bidimensionales? En programación ofrece innumerables opciones. Un elemento de un arreglo puede ser otro arreglo. Int A 3x3. A3 es un arreglo de 3 elementos. Cada elemento es un arreglo de 3 elementos enteros. Entonces, aquí igual todo es homogéneo, es decir, si se sigue manteniendo, aunque sea bidimensional, del mismo tipo de datos. Y aquí vemos ya cómo se trabaja, lo conocen como matriz o como arreglo bidimensional. Ahí tenía un video. ¿Qué tal? Bienvenidos a Programación en C. El día de hoy vamos a analizar el tema de arrays o matriz en español. Bueno, primero que nada, un array es el almacenamiento de información continua. En este tipo lo que vamos a almacenar va a ser valores o datos de tipo integer, doble, string o character. Primero que nada, la declaración de arrays es muy importante.
Podemos ver el sintaxis. Primero que nada es el tipo de nombre de nuestras variables, el tipo de variable. La segunda parte va a ser el nombre de nuestro array, y por último el tamaño de nuestro array, que va a determinar el número de elementos en un array. Tenemos por ejemplo esto, que es una de tipo integer. El nombre de nuestro array va a ser mi array y el número de elementos va a ser 10. La segunda parte vemos que cómo inicializar un array. Tenemos nuestro tipo de elementos, el nombre de nuestro array y el número de elementos. En este caso estamos asignando elementos arbitrarios sin ningún orden, y recordemos que para poner esos elementos siempre los tenemos que enumerar dentro de estas llaves abiertas y cerradas y separarlas por comas. Bueno, un array está compuesta por variables con índice. ¿Qué queremos decir con esto? En este caso tenemos un array llamada mi array con 10 elementos. Ah, la primera variable sería mi array con el índice 0. La segunda variable sería mi array con índice 1, o mi array con índice 2, y así sucesivamente hasta llegar al tamaño menos 1. En este caso sería 10 elementos menos 1. El último variable va a ser 10 menos 1, que sería 9. Eso sería equivalente a tener 10 variables de tipo integer, que como ven nos tomaría mucho tiempo inicializar y declarar 10 variables de tipo integer. En la siguiente imagen tenemos un array en la forma lineal, o como lo podemos visualizar. Este es un array con 10 elementos y los números de arriba son el índice. Este es un array con 10 elementos, así que el índice representa cada espacio o cada lugar donde se guarda la información. Pongámoslo en práctica en nuestro programa. Bueno, en nuestro siguiente programa estamos declarando una array de tipo integers con 10 elementos que van del 1 al 10, para entender mejor cómo funcionan los índices y cómo funcionan los elementos que sean archivados en dichos índices. Después vamos a imprimir manualmente nuestra información. Y como podemos ver, vamos a imprimir todos los índices del 1 al 9. Son de tipo integer, como podemos ver acá. Y accesamos nuestra información con el nombre de nuestro array y dicho índice. Tomemos en cuenta que tenemos índices del 0 al 9, puesto que nuestra array es de tamaño 10. Bueno, compilemos y ejecutemos. Como podemos ver, hemos imprimido nuestra serie de elementos. Como podemos ver acá, tenemos el índice 0 a 9 y con los elementos archivados en dicho índice. Experimentemos con algo más. En este caso vamos a imprimir índice 10. Dentro de las pilas y las colas, dice una pila. Bueno, ya vimos, perdón, en el video me lo salté. En el video ya nos dice cómo asignar valores y cómo trabajar ya en programación con los arrays. Ahora sí, pilas y colas. Dice, una pila representa estructura lineal de datos que se puede agregar o quitar elementos únicamente por uno de los dos extremos. En consecuencia, los elementos de una pila se eliminan en el orden inverso al que se insertaron, debido a la característica que se le conoce como estructura LIFO, que es las input, first output. Última entrada, primera salida. Se crea una pila vacía. A pilar se añade un elemento a la pila
desapilar, se elimina el elemento frontal de la pila, encima, devuelve el elemento que está encima de la pila y vacía, devuelve cierto si la pila está vacía o falso en caso contrario. Como los platos, ¿no? En la alacena. La última entrada y la primera salida, es decir, yo no puedo sacar el plato que está hasta abajo porque se me caería. Entonces, ¿qué necesito? Sacar. Entonces, el último que entró va a ser el primero a salir y así sucesivamente. Una pila es un objeto similar a una pila de platos donde se puede agregar y sacar datos solo por el extremo superior. En computación esta estructura es utilizada ampliamente, aunque muchos de los usuarios ni siquiera se percaten, están tan arraigadas como concepto en computación que una de las pocas cosas que los procesadores, el CPU, sabe hacer, aparte de operaciones aritméticas, es usar pilas. Una pila se utiliza con las siguientes funciones. Bueno, aquí ya fue lo que vimos de cómo se van apilando los elementos. Dice, las pilas son estructuras last in, first out. El último que entra es el primero en salir. Así tiene que ser en una pila para llevar el orden. Las colas, cuando uno quiere ir a comer un sándwich, digo, esta analogía está muy sencilla. A la cafetería se pone una fila. Esta estructura es una estructura FIFO, es decir, first in, first out. El primero en entrar es el primero en salir. En computación se les llama colas o filas. En la práctica también, que no he escuchado a la cola, por ejemplo, acuérdense, la fila, llega el elemento y va así. Y el primero va a ser el último en salir, el primero que entra. En la fila o la cola, no. El primero que llega es el primero que sale. La cola se utiliza de forma analógica a una pila con las siguientes funciones. En colar, agrego un elemento X al final de la cola. De colar, saca el elemento que se encuentra al principio de la cola. Cabeza, devuelve cuál es el elemento que está al principio de la cola. Devuelve cuál es, pero no lo saca. Vacía, devuelve uno si la cola no tiene elementos, cero si no. Y dentro de recursión, la estructura de datos tiene una técnica de programación que nos permite que un bloque de instrucciones se ejecuten n veces. Reemplaza en ocasiones estructuras repetitivas. El concepto será de gran utilidad para la utilización de las estructuras de datos tipo árbol. La recursividad es un concepto difícil de entender en principio, pero luego de analizar diferentes problemas aparecen puntos comunes. En Java, los métodos pueden llamarse a sí mismos. Si dentro de un método existe la llamada a sí mismo, decimos que el método es recursivo. Cuando el método se llama a sí mismo, se asigna espacio a la pila para las nuevas variables locales y parámetros. Al volver de una llamada recursiva, se recuperan de la pila las variables locales y los parámetros antiguos de la ejecución que reanuda en toda la llamada método. Esta es una implementación de un método recursivo que se va a estar llamando la función. Dice, la función es repetir. Repetir es recursiva porque dentro de la función se llama a sí misma. Cuando ejecuta este programa se bloqueará y genera una excepción. Primero se ejecuta la función main, luego de crear un objeto llamado a la función repetir. Hay que tener en cuenta que cada vez que se llama una función se reservan 4 bytes de la memoria que se liberan cuando finalice la ejecución. La primera línea de la función llama a la función repetir, es decir, que se reservan 4 bytes nuevamente. Uso de las filas para simular la recursión. Algunos lenguajes de programación como Fortran y COBOL no permiten funciones recursivas. En muchos casos, una solución recursiva es más costosa que una no recursiva, tanto en términos de tiempo como de espacio. ¿Qué sucede cuando se llama una función? Se pasan argumentos, asignan e inicializan variables locales, establecer el control. ¿Qué sucede cuando se retorna una función?
Se recupera dirección de retorno, se libera el área de datos de la función, se establece el control para la rutina que llama y se guardan valores de retorno de la función. Note que la cadena de direcciones que retoma forma una pila, es decir, la dirección de retorno más recientes en la primera se mueven de la cadena y únicamente podemos acceder a la dirección de retorno de la que se ejecuta la función, que sería el tope. ¿Cómo tendría que ser una variable capaz de contener una lista infinita o de tamaño ajustable? Cada lista es finita, pero la variable debería poder crecer y contraerse al agregar o quitar elementos de la lista. Eso sería lo ideal, ¿no? La lista enlazada o lista simplemente enlazada. La lista enlazada simple es la más fundamental estructura de los datos basados en punteros y el concepto fundamental de estas se derivan en otras estructuras. Es decir, como aquí no tengo exactamente como un espacio, entonces aquí utilizo punteros, que me va a decir dónde está el elemento al que quiero acceder. Para solucionar un problema como el presentado anteriormente, necesitamos una estructura que, al contrario de los arreglos, sea capaz de modificar su capacidad, es decir, que maneje datos de forma dinámica. Para lograr esto nace la idea de la lista enlazada. Un arreglo asigna memoria para todos sus elementos ordenados como un solo bloque. En cambio, una lista enlazada asigna espacio para cada elemento por separado en su propio bloque de memoria llamado nodo. Es decir, no importa, aquí no es necesario que los tenga como en filita. Aquí mientras sepa quién sigue después de quién, entonces no voy a tener ningún problema con mi lista enlazada. Muy buenas, soy Martín y para los que acabáis de llegar a Betatech, en este canal hablamos de software e informática. El objetivo del día de hoy es dar a conocer las... Se los dejo para no llevarme más tiempo. Se los dejo en la plataforma para que lo puedan ver. No se les olvide que mi nombre es Rosario Ferrer y estoy pendiente tanto en la plataforma como en el correo electrónico rferrer@unifam.edu.mx para cualquier duda o comentario. Si se están trabando o si se llegan a trabar en algún producto, mándenme un mensaje. Regularmente cuando no encuentran la manera de contestarle el producto, me dicen ahí, maestra, pues no encuentro material o con el que está en la guía sigo teniendo dudas, y regularmente les paso ejemplos o les comparto material ya más sintetizado y más dinámico para una mejor comprensión. Entonces no se les olvide que en lo que pueda apoyarles estoy pendiente. Muchísimas gracias.